La homilética es la ciencia que trata de la preparación y la predicación de sermones. Usted puede predicar es un cursillo sobre la homilética. Este cursillo es diferente de los otros que usted ya ha recibido en los cursos bíblicos para obreros cristianos. Es un cursillo sumamente práctico para aquel que tiene que preparar y predicar sermones o realmente lecciones de cualquier clase sobre la Biblia. Espero que usted estudie con mucho cuidado estas lecciones. Algunas de ellas quizás sean un poco difíciles para usted. Generalmente prefiero enseñar este cursillo personalmente, porque da lugar al diálogo, a las preguntas y a poder comentar sobre las necesidades específicas de cada alumno. Pero debido a la situación en que nos encontramos ahora, esto no es posible, sino que nos vemos obligados a enseñar este cursillo como los demás por correspondencia. Así que en este cursillo será muy importante que usted se dedique con mucho cuidado a escuchar las explicaciones grabadas y a practicar lo que vamos enseñando, tanto por escrito como también predicando públicamente la palabra de Dios y aplicando estos principios. Es probable que usted ya predica la palabra, usted ya es predicador y en alguna u otra ocasión le toca predicar la palabra. Usted probablemente ya tiene un sistema para preparar sus sermones. El propósito de este cursillo es mejorar este sistema que usted ya está usando. Es presentarle algunos principios que le ayudarán a ser predicador más eficaz, a tener mejores resultados en la comunicación de la palabra de Dios por medio de un sermón. Así que le suplico que reciba estas ideas, estos conceptos con una mente abierta y que trate de usarlos en su predicación. Como en todo cursillo, le animo a hacer preguntas. En este cursillo será muy importante que usted no trate de llevarlo todo de un solo, sino que lo vaya estudiando lección por lección y enviándome lección por lección los exámenes, o sea, las preguntas sobre cada porción de este cursillo. Porque si usted va muy rápido o si va adelante antes de terminar debidamente una lección y contestar correctamente, entender correctamente los principios de una lección y va adelante, usted se va a equivocar en muchas cosas y será muy difícil ayudarle de esta manera. Así que le suplico encarecidamente que al menos en este cursillo usted me vaya enviando lección por lección las preguntas contestadas y trataré la manera de devolverlas lo más rápido posible para que usted siempre avance y siga aprendiendo más acerca de la homilética. La primera lección en este cursillo es el propósito del sermón. Debemos entender desde un principio lo que muchos predicadores no han entendido, y es que el sermón es un medio, no un fin. Es una herramienta que Dios nos ha dado para comunicar la palabra de Dios. Muchos predicadores ven la preparación y la predicación de un sermón como un fin en sí, pero realmente no lo es. El sermón en sí, como un fin, no tiene ningún valor. El sermón tiene que ser un medio para comunicar el mensaje de Dios a otras personas y lograr cambios en la mentalidad, en el espíritu, en las vidas de estos oyentes. El propósito bien definido de este sermón constituye un guía indispensable en la preparación del sermón, porque el propósito que usted tiene en cada sermón le va a indicar el tema que debe predicar, el contenido del mensaje, el orden, o sea, la organización del mensaje y la conclusión del sermón. Así que el propósito
del sermón es esencial. Un propósito bien definido aumenta la efectividad del sermón. Como dijo un señor Jones una vez, demasiadas veces el predicador a nada le apunta ni da en el blanco. O sea, sencillamente el predicador prepara un bonito mensaje, un mensaje que le gusta, un mensaje que le es fácil preparar o un mensaje que a él le interesa y sencillamente presenta el mensaje, pero no lo presenta con ningún propósito específico en mente más que predicar un sermón. Predicar un sermón no es un propósito. Predicar la palabra de Dios no es un propósito. El propósito de cada sermón depende de la situación en que usted se encuentre. Debemos nosotros enviar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, con un propósito específico. Y el resultado será igual a la que menciona Isaías 55:11. Será prosperada la palabra en aquello para que la envíe. Pero Dios ha enviado su palabra para algo específico en cada caso y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando predicamos un sermón, no debemos empezar sencillamente con el deseo de hablar, sino con el deseo ferviente de comunicar un mensaje de suma importancia para aquellos que están escuchando. Por tanto, no debemos perder el tiempo diciendo cosas extrañas al propósito central del sermón, aunque sean muy bonitas, muy atractivas, muy interesantes. Hemos preparado una definición del sermón para este cursillo. Es mi definición del sermón. Así lo veo yo. Esta es mi opinión. Pero le voy a suplicar que usted memorice desde este momento esta definición del sermón, porque creo que contiene los elementos fundamentales de un sermón eficaz. El sermón es, esta es su definición, el sermón es la comunicación de un mensaje bíblico de suma importancia para los oyentes con un propósito bien definido. Les suplico memorizar, tener en su mente estas palabras exactas de lo que es un sermón. Consideremos cada parte. Son 4 partes en esta definición. Primeramente, el sermón es la comunicación. El propósito de un sermón en general es tener los conceptos, las verdades que usted tiene en su mente y transmitir estas verdades, estos conceptos bíblicos a la mente de otras personas. Esta es la comunicación. Cuando otra persona logra entender lo que usted ha comprendido a través de su vida y su estudio de la palabra de Dios, entonces usted está predicando. Si la persona sencillamente se impresiona, si la persona sencillamente sale diciendo, ¡qué bonito! Realmente el hermano habla bonito, pero no ha comprendido, no ha llegado a su mente la verdad, no ha entrado en su entendimiento la verdad que usted tiene en su mente y que está tratando de comunicar en ese momento, realmente ha fracasado en el sermón. O usted o él. O él no ha escuchado bien, o usted no ha hablado de una manera necesaria para comunicar. El sermón es comunicación, no es entretenimiento. El sermón no es un ensayo. El sermón no es teatro. El sermón no es para impresionar. El sermón es para comunicar. Pero no es para comunicar cualquier cosa. Es la comunicación de un mensaje bíblico. Y esta es la segunda parte, el segundo aspecto de la definición del sermón que debemos considerar siempre. Que sea un mensaje bíblico. Que sea no lo que yo quiero decir, sino lo que Dios dice en su palabra. No lo que yo saco de la palabra, sino lo que la palabra me dice y le dice a usted. En este estudio, en este cursillo, vamos a hablar bastante acerca de los sermones textuales y los sermones expositivos. Y vamos a hablar de la necesidad de sacar el mensaje de la misma Biblia
de averiguar lo que la Biblia realmente está diciendo, no hacer que la Biblia diga lo que yo quiera decir. O sea, que no sea mi tema, mi mensaje, mi verdad, sino que sea el mensaje, el tema, la verdad de la Biblia. Para que sea un mensaje bíblico, un sermón no tiene que ser una lista de 100 textos bíblicos. Esto no es necesario. A veces va a tener muchos textos bíblicos en su sermón, a veces muy pocos. Pero lo importante es que el mensaje realmente salga de la Biblia, que realmente sea lo que la Biblia enseña, no lo que uno cree. Uno puede presentar un sermón que no sea bíblico y apoyarlo con 100 textos bíblicos. Porque si sacamos de su contexto un texto de la Biblia, lo podemos aplicar mal y presentar mal. El sermón es la comunicación de un mensaje bíblico. Y tercero, es la comunicación de un mensaje bíblico de suma importancia para los oyentes. Hay muchos mensajes bíblicos, pero según la condición de aquellos que oyen el mensaje, es o no de suma importancia para ellos. Ahora, podemos argumentar todo el día que, bueno, todo lo que hay en la Biblia es importante. Es cierto, no hay nada en la Biblia que no sea importante, pero aquí entra la palabra suma. Es el mensaje de suma importancia para los oyentes. Y en este aspecto vamos a ver especialmente el propósito del sermón. O sea, ¿cuál es la necesidad más apremiante de aquellas personas que me oyen? Sabemos que en general necesitan saber la verdad de Dios, pero ¿qué aspecto de esta verdad tiene más importancia hoy día para estas personas? En esta ocasión, ¿cuál es la necesidad más apremiante, no del mundo, sino de aquellos que me van a escuchar? Debo tener cuidado de dirigir mi palabra no a los ausentes, sino a los presentes. A veces predicamos sobre aquellos que no se reúnen y lo predicamos a los que se reúnen. Esto no ayuda, porque ellos se reúnen. Hay que ir a predicar esto a los que no se reúnen. A veces predicamos acerca del bautismo a los ya bautizados. Esto no es de suma importancia para ellos. La necesidad de ser bautizados se predica a los que no son bautizados. Así que debemos ver la importancia del mensaje para aquellos que están escuchando. Y cuarto, debemos predicar comunicando un mensaje bíblico de suma importancia para los oyentes con un propósito bien definido. Debemos saber por qué estamos predicando este sermón en esta ocasión. Dicho sermón, en dicha situación, en dicho día, debe tener una razón específica. Ahora, con estos conceptos en mente, vamos a pasar a hablar un poco acerca de los propósitos generales del sermón. En general, el propósito de todo sermón es satisfacer las necesidades humanas. En general, satisfacer las necesidades espirituales del ser humano es el propósito de predicarles la palabra de Dios. Pero vamos a hablar de algunos propósitos generales del sermón y luego llegaremos a hablar del propósito específico de cada sermón. Primeramente, tenemos el propósito evangelístico. Esto está en cumplimiento de la orden que Cristo dio en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo nos ha ordenado predicar el evangelio a toda criatura. Este propósito evangelístico es uno de los propósitos generales, no es un propósito específico,
es un propósito general. Porque dentro del propósito evangelístico podríamos encontrar muchos temas específicos con un propósito específico en dada ocasión, predicando a aquellos que no son cristianos. Aclaro, el propósito evangelístico se aplica cuando están personas que no son cristianas. No utilizamos el propósito evangelístico con aquellos que ya son cristianos. Ahora, el propósito evangelístico incluye el aclarar la condición perdida del hombre por causa del pecado. Voy a tomar como ejemplo para este propósito evangelístico el sermón del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Y vamos a ver los elementos que él incluye en este sermón que tenía claramente un propósito evangelístico, porque él estaba predicando el evangelio a los judíos que no habían obedecido a Cristo, a aquellos que estaban perdidos en sus pecados y en necesidad de la salvación. Y en el mensaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 encontramos elementos fundamentales en este propósito evangelístico. Primeramente, el apóstol Pedro aclaró la condición perdida del hombre de ellos por causa del pecado. Si tiene su Biblia abierta en Hechos capítulo 2, vamos a examinar estos elementos. En Hechos capítulo 2, en los versículos 22 al 23, la Biblia dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Como puede ver, aquí en estos versículos el apóstol Pedro les está aclarando que son culpables de pecado y por tanto que están trabajando y viviendo en contra a la voluntad de Dios. Dice que ustedes saben que Dios aprobó a este hombre por medio de las maravillas y prodigios y señales que hizo entre vosotros. Ustedes mismos saben esto. Sin embargo, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de los romanos, los inicuos, lo crucificaron. En el versículo 36 y el 37 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como puede ver, les acusa de obrar en contra a la voluntad de Dios. Dios estaba haciendo a Jesús Señor y Cristo y ellos lo crucificaron. Al oír esto, dice el versículo 37, nos declara el resultado. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Este es uno de los propósitos que tenemos en mente cuando predicamos con el propósito evangelístico. Es llegar a que sea compungido de corazón el oyente. Y esto claramente fue el resultado en la predicación evangelística del apóstol Pedro en aquel día. También notamos otro aspecto de la predicación cuando existe este propósito evangelístico, y es la proclamación de la obra redentora de Cristo, o sea, las buenas nuevas del Evangelio, que son la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Y el sermón del apóstol Pedro realmente ocupa la mayoría de su tiempo hablando de esto. Desde el versículo 22 hasta el versículo 36, su tema es la muerte y la resurrección de Jesucristo, que Él se levantó y que vive, está sentado a la diestra de Dios hoy día. Así que Él proclamó lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él murió por nosotros, y también el hecho de su resurrección y que vive y reina como Señor y Cristo. Otro aspecto del propósito evangelístico es el de explicar las condiciones para recibir la salvación. O sea que es necesario creer
es necesario arrepentirse, confesar su fe y ser bautizado para perdón de los pecados. En Hechos capítulo 2, versículo 38, a estos que ya habían confesado que creían, cuando dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban diciendo, creemos lo que tú nos dices. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que él estaba cumpliendo este aspecto del propósito evangelístico, explicando lo que tenían que hacer ellos para recibir esta bendición de Dios. Y finalmente se incluye aquello de exhortar a la obediencia para que sean salvos. Y en el versículo 40 la Biblia nos dice, y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que estos 4 aspectos del propósito evangelístico son muy importantes. Es necesario aclarar que el hombre está perdido y que necesita del Salvador. Es importante proclamar lo que Cristo ha hecho para hacer posible la salvación. Es importante explicar claramente lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Y es importante, con urgencia, exhortar al oyente a obedecer a Dios en este momento, en esta ocasión, para que sea salvo. Este es el primer propósito general del sermón. El propósito evangelístico no es un propósito específico. No obstante, el propósito específico de un sermón puede caer dentro de esta categoría general. O sea que puede ser un sermón que lleva un propósito evangelístico. Pero ¿cuál es ese propósito evangelístico específico que se lleva en este sermón? Es la pregunta que hay que hacer y que estaremos tratando más enseguida. Creo que vale la pena presentar ahora un ejemplo de lo que quiero decir con esto de un propósito específico que cae dentro de la categoría general del propósito evangelístico. Por ejemplo, estoy viendo un sermón que tiene por tema, bendice alma mía a Jehová. Este sermón se predicó con el propósito específico de animar al oyente a obedecer el Evangelio de Cristo por causa de las grandes bendiciones que se encuentran en Cristo. Presento en este sermón varias razones, varias bendiciones especiales, bendiciones específicas que el Señor nos da. Y en esta base, mi propósito es animar al oyente a obedecer el Evangelio. Así que el propósito general de este sermón es el propósito evangelístico, pero tiene un propósito específico. Y el propósito específico dentro de este campo, dentro de esta categoría de evangelismo, es de convencer al oyente a obedecer a Cristo debido a las grandes bendiciones que recibirá al hacerlo. Así que el propósito de este sermón no es el propósito evangelístico. Su propósito cae dentro de la categoría general de propósitos evangelísticos. Pero es un propósito específico el que lleva este mensaje. Y así es con cada sermón que cae dentro de este campo de evangelismo. El segundo propósito general, la segunda categoría de propósitos para sermones, además del propósito evangelístico, encontramos el propósito doctrinal. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, el apóstol Pablo exhorta al joven predicador Timoteo con estas palabras: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La presentación de la doctrina del Señor. En Judas versículo 3, también Judas nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos. Cuando hacemos esto, cuando presentamos un tema doctrinal, cuando argumentamos para defender la doctrina del Señor presentada en la Biblia, estamos dentro del campo o la categoría del propósito doctrinal. Un sermón que cabe dentro de esta categoría instruye al discípulo de Cristo en la doctrina del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 42, la Biblia nos dice que los cristianos primeros perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que cuando estamos instruyendo a nuestros hermanos en la doctrina del Señor, estamos cumpliendo con este propósito doctrinal. Además, advierte a la iglesia contra los estragos de la doctrina falsa. En 1 Juan capítulo 4, el apóstol Juan habla acerca de la necesidad de tener cuidado con los falsos maestros, con los falsos profetas, y de poderles probar y rechazar en sus errores. A veces es necesario advertir a la iglesia contra estas doctrinas falsas y el daño que pueden causar en la vida del cristiano y en la iglesia en general. Y cuando hacemos esto, estamos trabajando o enseñando, predicando dentro de la categoría del propósito doctrinal. También a veces tenemos que hacer esto para evitar la ignorancia en nuestros hermanos, que puede resultar en la indiferencia hacia la actividad cristiana. Encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 16, a una iglesia que aparentemente estaba en esta condición. Al menos algunos cristianos estaban sin el fervor necesario debido a que habían aceptado una doctrina falsa. Así que tenemos que cumplir a veces con este propósito doctrinal. Pero el propósito doctrinal es muy general y puede incluir a muchísimos diferentes temas y muchísimos diferentes propósitos específicos. Por ejemplo, estoy viendo aquí un sermón sobre la sanidad divina, sobre los sanadores modernos. Y el propósito específico de este sermón es aclarar la diferencia entre los sanadores modernos y la verdadera sanidad bíblica. Así que este propósito específico en este sermón, advertir o aclarar a los hermanos y a todos los oyentes acerca de la diferencia entre los supuestos sanadores modernos y la verdadera sanidad, el milagro de sanidad que se encuentra en la Biblia, es un propósito específico de un sermón que cae dentro de la categoría general del propósito doctrinal. La tercera categoría en cuanto a los propósitos generales es el propósito devocional. Esto es específicamente para intensificar en el cristiano el amor para con Dios. Por supuesto, este amor viene cuando conocemos mejor a Dios y cuando apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, para cumplir con ese propósito general, vamos a tener que hablar acerca de algunos de estos temas. Consideramos también que ese propósito es guiar al cristiano a servir y adorar a Dios de todo corazón, no solamente en las reuniones de la iglesia, sino en todo cuanto hace. Este es el propósito que debemos tener y este es el amor que debemos nosotros expresar a Dios. Un amor total, un servicio en toda nuestra vida. Cristo expresó en Mateo 22:37 que el mandamiento primero es amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando hablamos de la devoción a Dios, a esto nos referimos, al amor que manifestamos a Dios y que sea un amor de todo corazón, de toda alma y de toda la mente del ser humano. Esto incluye, por supuesto, nuestra actitud hacia la palabra de Dios, la iglesia de Dios y la obra de Dios.
Quiere decir que amamos la verdad, la palabra de Dios, que deseamos conocer y practicar lo que Dios dice. Significa que amamos la iglesia de Dios y que estamos dedicados a su edificación y su crecimiento. Significa que amamos la obra de Dios y deseamos participar en esta obra y lo hacemos. Esta es la devoción que nosotros manifestamos a Dios. Ahora, ese es otro propósito general de los sermones. Intensificar en el cristiano el amor para con Dios. Tengo aquí un sermón basado en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, que lleva por título ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y se refiere al caso cuando Cristo limpió 10 leprosos y solamente uno volvió para agradecer al Señor esta gran bendición que Dios le había dado. El propósito general de este sermón cae dentro de la categoría del propósito devocional, porque su propósito específico es motivar al cristiano al servicio a Dios basado en la gratitud, o sea, en el amor. O sea que es hacer que sintamos gratitud y amor hacia Dios por las grandes bendiciones que Él nos ha dado. Esto es parte del propósito devocional. El propósito devocional es el general, pero el propósito específico, y pueden haber muchos, pero el propósito específico de este sermón es motivar al cristiano al servicio basado en la gratitud a Dios. Así que este es un ejemplo de un sermón y un propósito específico dentro de la categoría general del propósito devocional. Espero que usted vaya ya comprendiendo la diferencia entre estos propósitos generales, que son varios, y los propósitos específicos de diferentes sermones, que son múltiples. Pero en cada sermón, el propósito es uno. Un solo propósito específico de cada sermón. La siguiente categoría que queremos considerar en cuanto a los sermones es el propósito de la consagración. Cuando nos referimos a la consagración, estamos hablando a la dedicación de nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra influencia al servicio de Dios. Estamos hablando de estimular al cristiano a dedicar sus talentos, las habilidades que él tiene y su tiempo que Dios le ha dado y su influencia en la vida al servicio de Dios. Estamos hablando a nivel congregacional de estimular a toda la iglesia a activar fielmente para lograr sus metas que Dios ha establecido en su palabra para la iglesia, para la obra de la iglesia. O sea que estamos hablando de la consagración de nuestra vida a las actividades cristianas. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo habla de este propósito general. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un sermón que se llama Cada miembro del cuerpo. Muchos de ustedes ya han estudiado este sermón como una lección en el cursillo sobre el evangelismo personal. Cada miembro del cuerpo. Y el propósito de esta lección, cada miembro del cuerpo, es animar al cristiano a considerar sus talentos y ver la importancia de usar sus talentos en el cuerpo de Cristo. Así que este sermón
con su propósito específico, cae dentro de la categoría general del propósito de la consagración. Otro propósito general de los sermones es el propósito moral. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, y realmente hay muchos textos que pudiéramos citar, 1 Corintios 4 versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y cuando hablamos del propósito moral, de esto estamos hablando, de la santificación de la vida personal del cristiano. Este propósito sirve para instruir al cristiano, primeramente, en las normas bíblicas para la conducta cotidiana en toda relación humana, el trabajo o el negocio, el recreo y el hogar. En toda relación que el ser humano tiene con otras personas, hay una norma de conducta que Dios ha establecido. Y cuando estamos instruyendo sobre estas diferentes relaciones, sobre estas normas bíblicas para la conducta del cristiano en su vida cotidiana, estamos dentro del campo general del propósito moral. También dentro de este campo caen todos aquellos sermones que sirven para animar y exhortar al cristiano a seguir estas normas bíblicas para poder así agradar a Dios y también advertirle de las graves consecuencias de la desobediencia en este aspecto de su vida. Así que sea para instruir, para animar o para advertir en cuanto a las normas de conducta del cristiano en su vida cotidiana, todo esto cae dentro del propósito moral, la santificación del cristiano. Por ejemplo, aquí tengo un sermón que lleva por título El vino nuevo. Y el propósito de este sermón es dejar en claro el cambio drástico que debe caracterizar la vida nueva en Cristo. El énfasis en este sermón es el cambio drástico de la vida antigua a la vida nueva, hablando de principios generales sobre la moralidad del cristiano. Así que podemos ver que esto cae dentro de la categoría general del propósito moral, pero ya con un énfasis específico en el cambio de lo antiguo a lo nuevo. Aquí hay otro que es el problema de las tentaciones. Y su propósito es aclarar cómo vencer las tentaciones. El propósito es manifestar cómo vencer las tentaciones que Satanás nos presenta. Esto cae dentro de la categoría del propósito moral, pero es un propósito específico dentro de este campo, dentro de esta categoría, y así es en cada sermón. También tenemos una última categoría de sermones, y es el propósito de dar aliento. Y este campo es muy amplio y al mismo tiempo muy importante. Se trata de fortalecer al cristiano débil en su lucha contra el diablo. Todos sabemos que tenemos problemas en nuestra lucha contra Satanás y necesitamos animar, fortalecer los unos a los otros. Y este es el propósito de dar aliento. Es animar al cristiano atribulado en medio de las pruebas de la vida y llenarlo de esperanza y confianza en el Señor. Así que cualquier sermón que sirve para animar, para fortalecer, para llenar de esperanza, llenar de confianza, cae dentro de este campo, esta categoría de dar aliento. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 13, el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Señor y la esperanza del cristiano de la resurrección. Y en el versículo 18 él dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que un sermón que trata de la venida de Cristo,
de la resurrección de los muertos, que sirve para manifestar al cristiano su esperanza y la seguridad de ella, o que habla acerca de la confianza que tenemos de ser resucitados. Esto sería ya un propósito específico dentro del campo de dar aliento. Y podrían haber muchos sermones que caen dentro de este campo y esta categoría general. Pero recuerde que cada sermón también tiene que tener su propósito específico, que es lo más importante. Ahora, debo decir algo en cuanto a la variedad en la predicación. Es muy importante que haya variedad en sus sermones. El predicador cristiano debe preocuparse por todas estas necesidades humanas. Quiero decir que sus sermones que usted predica a la iglesia del Señor deben variar. Deben incluir en una ocasión u otra todos estos propósitos generales del sermón. No quiero decir, escúcheme por favor, no quiero decir que en determinado domingo usted debe predicar un sermón que tenga el propósito de la consagración, el propósito doctrinal, el propósito moral, el propósito de dar aliento y el propósito evangelístico, todos en el mismo sermón. No, de ninguna manera. Un propósito para cada sermón. Pero lo que quiero decir es que si usted predica cada domingo, por ejemplo, si usted predica cada domingo a la iglesia, usted no debe dedicarse cada domingo a predicar solamente sermones sobre el propósito evangelístico. No debe dedicarse todos los domingos a predicar solamente sobre el propósito moral, sobre puntos de moralidad cristiana, sino que de un domingo a otro usted debe ir variando. Tal vez va a predicar 2 o 3 domingos sermones que quepan dentro del campo de la consagración. Pero luego hay que variar. Otros domingos hay que predicar sobre diferentes puntos, diferentes mensajes, diferentes propósitos, porque cada uno de estos propósitos representa una necesidad en la vida del cristiano, y el propósito de la predicación es satisfacer estas necesidades humanas, todas ellas. Así que debe tener mucho cuidado. La tendencia de muchos predicadores es dar énfasis a una sola necesidad, tal vez un campo que a ellos les interesa mucho, o les es fácil preparar el sermón. Pero de esta manera la iglesia y el predicador crecen en 1 o 2 aspectos de la vida cristiana mientras permanecen débiles y tiernos en lo demás de la vida. Y no debe ser así, sino que tenemos que proveer alimentación que cubra todas las necesidades que tienen las personas. Ahora, yo sé que en muchos casos no es uno solo el que predica en una congregación, sino que hay varios hermanos que predican en diferentes ocasiones en la misma congregación. En algunas congregaciones tienen el sistema que un hermano predica por la mañana, otro por la tarde, o un domingo predica un hermano, el otro predica el segundo, el otro predica el tercero y así sucesivamente. En estos casos es importante que los diferentes hermanos que predican la palabra públicamente en la iglesia se reúnan frecuentemente para ponerse de acuerdo en cuanto a las necesidades de la iglesia. De esta manera estarán seguros de suplir todas las necesidades de la familia de Dios en forma organizada y no solamente las que tienen un grupo muy reducido o muy pequeño. Creo que hemos dedicado suficiente tiempo a estudiar acerca de los diferentes propósitos generales de los sermones. Ahora queremos enfocar el propósito específico del sermón. Ya hemos notado en cada uno de los puntos acerca de los propósitos generales una ilustración de un propósito específico del sermón. Así que espero que ya tenga en mente lo que esto significa. En su
libro de estudio, en su folleto que tiene Usted Puede Predicar, en la página 5, hay un diagrama que señala el significado y la importancia del propósito del sermón. Ahí usted verá un pequeño dibujito de un hombre que está usando un arco y la flecha ya va de camino para dar en el blanco. En esta ilustración, el arquero es el predicador. Y el predicador debe usar el arco, o sea, el sermón, para dar en el blanco, que es el propósito, con la flecha, que es la palabra de Dios. O sea que el predicador tiene el propósito y predica un sermón que ayudará a que la palabra de Dios, el mensaje de la verdad, dé en el blanco de este propósito específico que tiene en mente para este sermón. El sermón no es el propósito. Nosotros no predicamos sencillamente para decir que predicamos tal sermón. Predicamos con un propósito en mente. Un propósito que satisface las necesidades espirituales de los oyentes. Debe recordar que nuestra definición del sermón es una definición que señala esta importancia. El sermón es la comunicación de un mensaje bíblico de suma importancia para los oyentes con un propósito bien definido. Debemos definir el propósito. Y cuando tengamos definido el propósito del sermón, entonces podemos nosotros preparar el sermón para que dé en el blanco con la verdad, o sea que para que cumpla el propósito que tiene. Y por supuesto este propósito tiene que ver con las necesidades, con satisfacer las necesidades que tienen los oyentes. Debe ser algo de suma importancia para aquellos que escuchan nuestro mensaje. Ahora, es posible hacer esto únicamente si tenemos un propósito específico bien en mente. Y en lo personal creo que es mucho mejor si usted escribe ese propósito en el papel. De esta manera lo tiene definitivamente definido. Sabe exactamente cuál es su propósito. Si no lo definimos en palabras que podemos escribir en el papel para verlos y contemplarlos y repasarlos, es probable que realmente no tenemos bien definido ese propósito en nuestra mente. Así que les voy a sugerir en cada caso que escriban en el bosquejo, en la parte superior de la página. Cuando va empezando a preparar el sermón, lo primero que debe poner en el papel es el propósito. No el título, sino el propósito que tiene en mente para el sermón. Y con esto, entonces ya va formando la idea del tema y de los puntos que va a desarrollar en el sermón. Y estaremos viendo esto enseguida en otras lecciones. Pero para tener el propósito adecuado en mente y en el papel, es necesario que usted tenga una comprensión cabal de los 6 propósitos generales de la predicación. El propósito específico es sencillamente una aplicación específica del respectivo propósito general. Como notamos en el caso de los diferentes propósitos generales, notamos una aplicación específica de ese propósito en un propósito específico del sermón. Cuando uno va a predicar, es esencial decidir cuál es la necesidad espiritual más apremiante de la iglesia en determinada ocasión. Quiero decir esto. La necesidad que considero más apremiante este domingo tal vez no va a ser la misma necesidad más apremiante dentro de 2 meses. Así que debemos estar evaluando nuestra propia vida, la vida de nuestros hermanos
y de la iglesia en general para tener un concepto correcto de cuáles son las necesidades más apremiantes de la iglesia en esta ocasión en que voy a predicar. De nada me sirve predicar algo dirigido a los que no están presentes. Por ejemplo, esto elimina el propósito evangelístico cuando se trata de una reunión a la cual no asisten inconversos. ¿Por qué voy a predicar un sermón evangelístico si todos los oyentes ya son cristianos? Pues no tendría razón. No obstante, muchas veces esto es lo que sucede. En algunas reuniones nosotros vamos a ver que solamente hay cristianos. De antemano casi sabemos que solamente hermanos van a llegar a la reunión. Sin embargo, el predicador prepara un sermón dirigido a los inconversos, los que no están ahí. Así que debemos tener el cuidado de predicar algo dirigido a los que están presentes. ¿De qué sirve predicar sobre la necesidad de asistir el domingo por la noche a la reunión o un día de semana al estudio bíblico y predicar este sermón a los que están presentes, los que asisten? Pues ese sermón hay que predicarlo a aquellos que no están presentes. Y para esto hay que aprovechar una reunión cuando ellos sí están presentes. Es necesario, para realmente predicar con eficacia, conocer a los miembros de la iglesia personalmente y preocuparse genuinamente por su crecimiento espiritual. Por este motivo, a mí realmente me es muy difícil predicar a un grupo de hermanos, a una congregación que realmente no conozco. Llegar de visita y predicar un sermón es muy difícil. Saber si uno está dando en el blanco o no. Si realmente está predicando algo que es apremiante, que es urgente para aquellos que están reunidos. Sabemos que cuando predicamos la palabra de Dios, pues estamos predicando algo que todos necesitan escuchar, no hay duda de esto. Y por conocimiento general de las personas y de las iglesias en general, podemos deducir que ciertas cosas son importantes. Y podemos tener algo muy específico en mente para una ocasión. Pero las mejores lecciones son aquellas lecciones que surgen porque uno ha observado una necesidad o algún problema, o la iglesia ha fijado alguna meta, y uno se dedica a preparar un mensaje bíblico con esto en mente, para satisfacer esta necesidad, o corregir ese problema, o animar a lograr esa meta. Así que es importante que el predicador no se aparte de la iglesia, sino que se acerque y que conozca lo mejor posible a los miembros de la iglesia personalmente y que se preocupe sinceramente por sus problemas y su crecimiento espiritual. También para lograr eso necesitamos de mucha sabiduría. Doy gracias a Dios por la promesa que Él nos ha dado en Santiago capítulo 1 versículo 5, de que si realmente con fe pedimos sabiduría, Él la da. Y esto es algo que todos necesitamos, esa sabiduría, esa aplicación práctica de la verdad. Y doy gracias a Dios que esto es algo que Él promete, no sencillamente a través del estudio, sino por medio de la oración. Un sermón que se prepara sin orar por sabiduría, por inteligencia espiritual, es un sermón que no dará el resultado que Dios desea que dé. Es importante la oración en la preparación de cada sermón, en la comprensión de las necesidades de la iglesia y de la manera más adecuada de satisfacer estas necesidades. Estas necesidades cambian con el paso del tiempo, con el crecimiento espiritual y con el crecimiento numérico de la iglesia. Y también hay circunstancias especiales en las cuales hay que dedicarse a esas circunstancias y satisfacer las necesidades del momento.
También creo que es importante notar que hay que eliminar todos los propósitos para determinado sermón menos uno. O sea que debe haber un solo propósito para un solo sermón. Tal vez hay ocasiones en que tiene que cambiar esta regla, pero por lo general usted debe enfocar una necesidad, satisfacer esa necesidad con un solo propósito y preparar el sermón adecuado para cumplir con ese propósito. A veces, para satisfacer la necesidad y cumplir el propósito, se necesitan de 2 o 3 o 5 sermones sobre un tema que se dirige a ese propósito único del sermón. Así que espero que usted haya entendido la importancia, porque esta lección es la más importante que vamos a estudiar en todo este curso realmente. Desde mi punto de vista, la preparación del propósito específico del sermón es lo más importante que usted hará. Cuando tenga el propósito bien en mente, si estudia su Biblia, usted podrá preparar un mensaje. Y lo de la organización y la unidad y los bosquejos y la introducción y la conclusión, todo esto es mucho más fácil. Todos podemos aprender aquello. Pero esto de preparar bien el propósito de antemano es lo más importante y que requiere más inteligencia espiritual y a veces más tiempo. Muchas veces cuando yo tengo el propósito ya definido, ya sé lo que voy a predicar, casi no me cuesta mucho preparar el mensaje. Pero es pensar y meditar bien sobre qué necesito predicar. No sobre qué puedo predicar, sino qué necesito predicar a esta iglesia o a estos reunidos en esta ocasión. ¿Cuál es su necesidad más apremiante? Antes de continuar con la próxima lección, debe contestar el examen número 1 sobre el propósito del sermón. Favor de no seguir adelante estudiando antes de contestar el examen número 1 sobre el propósito del sermón. Si le falta más estudio para prepararse para ese examen, prepárese, pero no siga adelante con la lección sobre los bosquejos antes de contestar el examen sobre el propósito del sermón. En los números 3 al 8 en este examen, favor de estar seguro de presentar propósitos específicos para cada mensaje. Si no presente el propósito específico, no solamente el tema, no solamente el texto, el propósito de cada sermón, entonces tendrá que repetir estas preguntas porque es muy importante.